¿cómo están? Es un gustazo saludarlos de nuevo. Mi nombre es Ángel Vera Hernández, estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Diseño Gráfico aquí en ITLA. Es para mí un placer estar con ustedes en otro episodio más de A Tope, donde las panteras tienen voz desde el nido de los halcones. El día de hoy tenemos un programa muy especial con una súper leyenda del fútbol, así que empecemos con ello. Antes de comenzar, me encantaría agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores porque sin ellos este proyecto no sería posible. A ITLA, al licenciado en Terapia Física Carlos Reyes, al coach motivacional Christopher Ibarra, doctor Ignacio Plata, psicóloga Stephanie Ibarra, nutrióloga Sandra Daniel, odontóloga Yaret López, a nuestro patrocinador oficial Alfa DevOps, a estas empresas que apoyan a nuestro talento con descuento: Combate Urbano, Policía Industrial y Bancaria, Teotl Temazcal, ACIPE, el ISFERNET Primaria y Secundaria, This is Mi Bisutería, Salón Victoria, Multideportes, Librería Dragones y Dinosaurios, Service Car. Muchísimas gracias por el apoyo. De igual forma, me encanta comentarles que si tienen entre 6 y 17 años, la Academia de Soccer Panteras de Plata tiene visorías abiertas. Si te interesa, comunícate al 771-465-3032 y envíanos un rugido bravo para ser parte de este proyecto. Recuerda que nuestras visorías están abiertas para este 22 y 24 de abril a las 16 horas en la Unidad Deportiva La Antorcha. Si deseas asistir, recuerda que debes ir bien hidratado, usar camisa blanca y espinilleras, y recuerda que siempre habrá un médico para verificar si estás apto para entrar o no. Comunícate al 771-465-3032 y mándanos un rugido bravo para ser parte de esta historia. Empecemos con lo más interesante de este episodio. El día de hoy nos acompaña el licenciado Efrén Mesa Trejo, quien es un futbolista profesional, quien jugó como delantero en el Pachuca durante los años 90. Bienvenido, Efrén. Gracias por la invitación. Siempre. Para comenzar con una breve recopilación sobre la gran trayectoria de nuestro invitado, les quiero contar que él empezó a jugar a los 18 años en el Pachuca de la mano de su hermano Juventino. Así es. Y ahí fue ascendiendo durante varios años en dicha institución y pues se fue convirtiendo en un jugador muy respetado. Tanto que, pues para no robarle el protagonismo, les comento que, pues gracias a él y de la mano con Rolando Soto, consiguió que Pachuca volviera a la primera división. Para que nos cuente más sobre su historia, ¿cómo empezó su amor por el fútbol? Mira, yo soy parte de una familia, tengo 4 hermanos, y pues en casa todos los fines de semana era deporte y era fútbol. Entonces, yo soy el más chico de todos mis hermanos y pues ellos jugaban fútbol y a mí me fue gustando el fútbol y toda mi vida jugué fútbol. Y ya cuando iba yo en la prepa ingresé a Fuerzas Básicas de Cruz Azul, en Caso Hidalgo. Yo soy de Tula Hidalgo, soy hidalguense. Entonces estuve un año en Fuerzas Básicas, estuve jugando el central de reservas. Para esto, mi hermano Juventino, que también jugó en el Pachuca, él me lleva 6 años. Él estuvo en la reserva profesional de Cruz Azul. Jugaba los partidos preliminares previo a los partidos estelares de Cruz Azul. Y pues ahí fue donde me empezó a llamar la atención y a gustar el fútbol. Y posteriormente yo formo parte del central de reservas del equipo Cruz Azul, pero termino la prepa y me vengo a estudiar a Pachuca. Entonces se dio la oportunidad de hacer una prueba en Pachuca y pues afortunadamente esa temporada hicimos prueba muchos jugadores, porque ahí fue un cambio que hizo el Pachuca y dio oportunidad a muchos jugadores, a todos los jugadores amateur. Entonces tuvimos la oportunidad y afortunadamente nos quedamos, mi hermano y yo. A mí me visorió el entrenador en ese momento, que era el Che Rufo, del Pachuca, en un partido. Yo formaba parte de la selección sub-18 de Hidalgo. Entonces, jugando una eliminatoria, me vio jugar y me invitó a entrenar. Y como todo se dio porque también yo me venía a estudiar a Pachuca y pues pude ir a entrenar eso. Nos firmaron y ahí empezó ya la trayectoria profesional, tanto de mi hermano como yo. Que yo tenga conocimiento en el Pachuca,
no ha habido muchas personas que sean hermanos y que hayan jugado en el equipo. Nosotros somos unos de ellos, ¿no? Y empezamos a jugar, pues nos empezamos a consolidar. Yo a los 6 años que tenía ya en el club, tuvimos la oportunidad de jugar una final. Jugamos una final, jugamos una final en el 91-92 contra Atlante. Esa la perdimos. Desafortunadamente yo me lesioné. Haz de cuenta que jugando el partido de semifinal contra Cancún aquí en el Revolución, tuve una lesión, un desgarre, faltando 10 minutos. Entonces quedé fuera de la final. Ya no pude jugar la final y desafortunadamente la perdimos en penales. Y al siguiente año pues era la revancha, ¿no? Sí, ya no. Porque si no, ya o quedábamos campeones, o yo creo que pues si no quedamos campeones el fútbol en Pachuca hubiera desaparecido, el fútbol profesional, porque pues había un empresario que le había invertido y si no quedábamos campeones ya no creo que hubiera aguantado otro año. Aparte la afición venía también ya un poco desgastada porque el Pachuca ya había perdido 3 finales en los años anteriores. El Pachuca ascendió a primera después de 19 años. Entonces, en ese Inter hubo 3 finales que se perdieron, que fue en el 85 contra Irapuato, en el 86 contra Cobras de Querétaro y en el 91 contra Atlante. Entonces, la afición ya, si no quedábamos campeones, yo creo que sí, estaba muy desgastada. Sí. Afortunadamente nos tocó pues la suerte de lograrlo, aunque fue un partido muy cardíaco, muy de suspenso, de mucha adrenalina, porque en el partido de ida ya en Zacatepec íbamos perdiendo 2-0 y a mí me tocó la fortuna de que haz de cuenta que metieron el gol Zacatepec y la gente estaba festejando, entonces hicimos el saque, me dieron el balón, encaré y me tocó la fortuna de meter un gol. Cuando todavía la gente estaba festejando el 2-0 del Zacatepec, les metimos el 2-1 y con eso, para el calor que es en Zacatepec, fue un balde de agua fría, ¿no? Para el equipo contrario. Sí, claro. Y fue lo que nos dio ya más la confianza, porque yo creo que sí hubiera sido un tanto difícil el que hubiéramos llegado con un marcador adverso de 2-0, ¿no? Sí. Entonces ya con el 2-1 acá, pues se nos dieron las cosas y la afición nos apoyó bastante. Hay algunos tomas y algunos videos, algunas fotos en donde la tribuna del Cerro de Cubitos estaba tapizado de gente. Se ve muy padre, muy padre esa foto, porque pues el Revolución, como sabemos, tenía poco aforo, ¿no? Uh-huh. Eran más o menos, le cabían 8,000 gentes, y en el Cerro de Cubitos otras 5,000, pues ya se compensaba, sí, ¿no? Sí, ya se veía gente. Y empatamos el partido, anotamos el gol como en los primeros 20 minutos. Después estuvo muy cerrado, se empató 2-2. Y en penales, pues nos tocó la fortuna de ascender. Recuperamos. Sí, fíjate que ya analizando las cosas, y lo he platicado con varias personas, yo creo que es más adrenalina y más tensión y más presión el jugar una final de ascenso que una final de primera división. Porque, ¿qué es lo que pasa? En primera división juegas la final, la pierdes, que eso le ha tocado muchas veces al Cruz Azul, pero pues es subcampeón de primera división. En cambio, en una final de segunda división, si pierdes, sigues siendo de segunda. Si ganas, eres de primera. Entonces no hay comparación. Es abismal, primera división a segunda. Y también, tanto futbolísticamente, proyección y económicamente, pues no hay comparación, ¿no? Y nos tocó la fortuna de ascender. Fíjate que a mí me tocó tirar el primer penal de muerte súbita. ¿Qué es un primer penal de muerte súbita? Bueno, mira. Una vez que se empató el partido, nos fuimos a tiempo extra, conforme lo marca el reglamento. Después del tiempo extra, si persiste el empate, ya se define en serie de penaltis. La serie de penaltis son 5 penales por cada equipo. Okay. Si sigue persistiendo el empate, te vas a muerte súbita. Muerte súbita es que tira un penal el equipo contrario y un penal cada equipo. Ajá. Y el primero que falle, o sea, un ejemplo, tira Zacatepec, falla, tira Pachuca, la mete, se acaba el partido. Fue lo que pasó, así lo definimos. Y curiosamente, como estadística,
yo creo que no había habido en México una final en donde se tiraran tantos penales. En eso tiramos 12 penales, o sea, que tiró todo el equipo Sí. y uno más. Entonces, o sea, estuvo muy, muy, muy cerrado. Muy cerrado, sí, muy reñido. Ahora, a lo que iba, a mí me tocó tirar el primer penal de muerte súbita y el equipo contrario tiraba primero. Entonces, cuando yo voy a tirar, ya el equipo contrario la había metido. Entonces, toda la presión estaba Sí, sobre sí. mí, ¿no? Y sobre todos los que tiramos en muerte súbita. Inclusive, como anécdota, no sé si conozcan a Rolando Soto, el portero del Pachuca de ese tiempo. Yo platiqué con él antes, ya cuando nos fuimos a muerte súbita, le dije, si lo paras, yo me encargo de que seamos campeones. Yo tenía mucha seguridad en mí mismo En su tiro. porque sí, habíamos practicado penales y todo. Y ahí más que nada, en un momento de eso es carácter y concentración. Porque así seas muy buen jugador, si llega el momento, la presión te absorbe, pues no plantas bien tu pie de apoyo y pues puedes fallar el penal, Sí. ¿no? Y sí, Rolando, en ese penal previo, haz de cuenta que el balón pegó en su mano, pero lo venció y se metió. Y ya no, pues a mí me tocó tirar el que seguía y pues yo iba convencido que lo iba a meter, que tenía el riesgo también de fallarla, ¿no? Sí, claro. Afortunadamente entró y afortunadamente logramos el ascenso. Fue muy, muy bonito. Inclusive está documentado y la gente disfrutó mucho ese campeonato. A la fecha, a 33 años de que logramos el campeonato, la gente nos sigue recordando. Luego andamos en la calle y nos platica de ese ascenso. Quedó muy marcado, muy arraigado en la afición ese ascenso, ese logro, porque pues pienso que ese campeonato fue la punta de lanza para el despegue de Pachuca. ¿Por qué? Ya te lo había comentado. Si el Pachuca no queda campeón, a lo mejor desaparece el fútbol en Pachuca. Y derivado de ese campeonato, se construyó el Estadio Hidalgo. Entonces, al construir el Estadio Hidalgo, aunque a la siguiente temporada, por X situación o por falta de experiencia de la directiva o muchos factores influyeron, descendió de nuevo el equipo. Pero ya tenía una infraestructura, un estadio y una afición que exigía ya un equipo de primera división. Ya tenían como una Entonces, casa, ¿no? así es. Ya no Así era es. como jugar pues en un lugar exterior, ya era como una casa y ya tenías tu lugar ahí. Así es. Y ya por la inversión que se había hecho del estadio y todo, pues como que ya la ciudad empezó a crecer y pues ya exigía un equipo de primera división. Inclusive cuando descendió el Pachuca en ese año, vino a jugar Toros Neza de primera división aquí al estadio para mantener el espectáculo de primera división. Ya después vino el ascenso de Pachuca y pues ya vino todo lo que sabemos ahora, que ya es un equipo pues de renombre a nivel internacional Sí, y ya ya suena. tiene muchos logros. Antes, curiosamente, había gente que no ubicaba bien dónde estaba Pachuca o eso. Sí. Por la cercanía con el Distrito Federal o eso, no había muchos reflectores en Pachuca, pero ahora ya el fútbol sí ha Sí, ya. marcado y ha dado a conocer la ciudad, ¿no? Sí, ahí Y se Pachuca, los Tuzos. ha obtenido muchos logros que yo creo que hace 30 años no te imaginabas que el Pachuca iba a quedar campeón en primera división y ahora ya tiene una universidad. O sea, ha crecido mucho el club. Sí, retomando lo de la primera y segunda división, ¿cuáles diría, o para explicarle a nuestra audiencia, cuáles son las diferencias entre esa primera y segunda división? Mira, hay mucha diferencia porque en segunda división pues no hay tanto recurso, pues el fútbol es más de contacto, más de fuerza, menos técnico, más... te pongo un ejemplo, yo como delantero en segunda división apenas iba a recibir el balón y ya me estaban cargando, me estaban dando una patada o algo. Y en primera división no, ya es más técnico, te dejan recibir, te dejan que encares y, y ya es diferente. Ahora, en cuanto a proyección, pues no hay como jugar en primera división, juegas en los mejores estadios, llegas a los mejores hoteles, todo. Estás más cuidado, por Todo así de decirlo, lo ¿no? mejor, ya tienes quien te cuide tu alimentación, quien te asesore. En la actualidad ya, por ejemplo, es un requisito de que lleves compaginada tu carrera deportiva con tu carrera académica. En el tiempo que nosotros
jugábamos, en el equipo nada más tres jugadores estudiábamos, que era Ángel Castañeda, Alejandro Tejada, Bartián y yo. Todos los demás pues nada más se dedicaban al fútbol. Y pues yo creo que en la actualidad pues ya no puedes solamente dedicarte a fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es una etapa de tu vida que pues la vas a llevar a cabo y a desarrollar mientras tengas la capacidad física y técnica y mental para desarrollarla. Pero si van mermando tus facultades, llega un momento en que tienes que pues ya dedicarte a otra cosa, ¿no? Y si no tienes un soporte o un sustento profesional o académico, se te complica un poco la situación. Sí, claro. Entonces sí es muy, muy importante. Y pues en primera división también ya cubren todos los aspectos del futbolista para que no llegue el tiempo del retiro y pues quede en el desamparo, ¿no? Como hemos visto a muchas leyendas del fútbol y eso que terminan de jugar y pues prácticamente después tienen muchos problemas para subsistir, ¿no? Sí. Y pues regresando a esto, ¿qué tan complicado o qué cambios ha visto desde pues que estudiaba y era pues jugador, y qué cambios veo, como qué mejoras ha visto entre los jóvenes que ahora estudian y también están en fuerzas básicas o hacen como otro deporte? Sí, es lo que te comentaba. Ahora ya tienen más asesoría en ese sentido. Por ejemplo, si hablamos de Pachuca, pues ya tiene una universidad del fútbol. Académicamente, pues ahí estudian los jugadores. Tienen, pues, asesoría en su nutriólogo personal, su preparador físico. Tienen más información de cómo desarrollarse integralmente, no nada más como futbolistas, sino también como personas y como profesionales, ¿no? Sí, ya no queda ahí, ¿no? Como que esa es esa brecha. Igual, sí. Pues acercándome a lo que decías de la presión, o sea, nos ha tocado ver o nos han venido a platicar también que pues muchos, la parte más como complicada de mantenerse pues bien en el deporte es como encontrar el equilibrio entre la salud mental, en lidiar con la presión y todo eso. ¿Qué dirías que fue lo que a ti te ayudó a pues lidiar con todo eso? Mira, en la época que nosotros jugábamos no había mucho trabajo formativo. ¿Por qué? Porque no había tantas escuelas de fútbol. Para entrar a fuerzas básicas, pues no todos los equipos tenían fuerzas básicas. Batallabas un poquito más. En cambio, ahora todos hay jugadores. En aquel tiempo, pues ya tenían las cualidades de nacimiento y pues si las desarrollabas y también tenías un equilibrio en tu vida personal, mentalmente y deportivamente, pues te consolidabas y rendías más, ¿no? Porque la fama, quieras o no, te hace perder el piso. Piensas que todo lo puedes lograr y hacer lo que quieras en cualquier momento, eso. Entonces sí necesitas que gente cercana pues te ayude a centrarte y a ubicarte en qué es lo que estás viviendo. ¿Para qué? Para que pues tú como persona asimiles eso que estás viviendo y la fama no te absorba. Porque si te absorbe, todos los excesos son malos, ¿no? Si tú no te cuidas, tu organismo, tu físico, te cobra factura de todo. Sí, claro. Si tú no le das el descanso necesario a tus músculos después de los entrenamientos, si no duermes las horas suficientes, si te descuidas y eso, en la juventud lo puedes suplir con esa fortaleza de la juventud. Pero si tu carrera puede durar 15 o 20 años, va a durar 8 o 10 años. No, pues sí. ¿Sí? Entonces, y tarde o temprano, pues te cobra factura todo, ¿no? Entonces yo creo que siento que pues debes ser una persona centrada y que estés consciente de lo que estás viviendo y cómo es la mejor forma de poder vivirlo de la mejor manera y el más tiempo posible, ¿no? Sí, disfrutarlo. Creo que igual una parte importante y como que en todos los deportes que nos han visitado, creo que es esa parte de encontrar un equipo y un círculo de apoyo, ¿no? Que no te deja ir y que no te deja como perderte, por así decirlo. Así es. Ahora, algo muy importante que acabas de mencionar es que te guste, que lo sientas, que lo vivas. Me tocó tener compañeros
que jugaban porque tenían mucha habilidad, muchas cualidades, pero no les gustaba. Sí, O sea, claro. jugaban pues, por Por jugar. que tenían la habilidad y por ganar dinero, ¿no? Sí. Entonces, también es importante que te guste, que lo disfrutes, ¿no? Para que, pues, rindas al máximo. Sí, es como, por ejemplo, la frase que dice, ¿no? Por amor al arte. Sí, es muy importante, bueno, yo considero muy importante encontrar algo que ames y que te nutra, ¿sabe? Porque, por ejemplo, yo soy diseñadora, 100% me encanta el arte, la ilustración, la cinematografía, todo eso. Y pues cuando yo empezaba me decían, no, es que está bien que te guste, pero encuentra otra cosa que también ames, porque si no, pues te vas a viciar y ya no va a ser algo que ames, va a ser un compromiso. Entonces creo que esa parte que menciona de que sí, enamorarte de tu deporte, agarrarle cariño y abrazarlo y tener siempre presente que sí lo disfrutas, pero que tampoco es todo, Así ¿no? es, sí. Sí, es una parte muy importante que pues los deportistas no deben de olvidar. Sí, por ejemplo, hay muchos deportistas que, pues, eh, ya de primera división y profesionales y todo, y que, sin embargo, practican algunos otros deportes, ¿no? Como el golf, con algunos otros. Y sí, yo creo que es compaginar lo que te gusta, hacer lo que te gusta, y si profesionalmente estás desempeñando algún deporte, pues hacerlo bien, ¿no? Sí, claro. Regresando al tema del fútbol, ¿qué opinión tiene del hecho de que a nivel nacional ya no se aplique la dinámica de ascenso y descenso? Yo creo que es de los peores errores que ha cometido la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? Porque los equipos que están en la liga de ascenso, pues juegan para ganar un recurso y pues se pierde la esencia del fútbol, ¿no? Yo creo que eso ha impactado en el rendimiento o en el nivel de la selección nacional. Porque si los equipos están plagados de extranjeros, ¿cómo quieren tener un buen delantero si los delanteros son extranjeros? Sí, ¿No? claro. Entonces, son detalles que los directivos pues han tomado esas decisiones, pero o sea, viéndolo desde el punto de vista económico, pero han afectado el punto de vista futbolístico, ¿no? Porque los chavos de las ligas de ascenso, con la falta del ascenso, pues tienen menos oportunidades de figurar en primera división. Y el éxito de un jugador es que tenga la oportunidad de desarrollarse en un nivel mejor, Y seguir y ya avanzando, ¿no? depende de la capacidad que tenga en consolidarse o no consolidarse. Pero con pues anular el ascenso, como que sí ha afectado bastante el fútbol. Y yo, la verdad, pues no estoy de acuerdo, porque el fútbol profesional o amateur pierde su esencia al no tener aspiración un equipo que esté en la liga de ascenso para ser de primera división. Como que le quita ese nivel de competitividad, por así decirlo, Así es, ¿no? sí, sí, sí. Como que pues ya los jóvenes ya es como, bueno, los chicos de las fuerzas básicas. Es como si jugaran un torneo para ganar dinero, o sea, ganarse un trofeo y un dinero. Sí, ya Es, le quita justo eso del amor al deporte, ¿no? así es, transportándolo al amateur, es como jugar un torneo de Semana Santa octagonal y que lo ganes, te dan tu trofeo, te dan tu dinero y ya, ahí quedó. Sí, tu medallita Y ya no, ahí ya les privan de poder desempeñarse en primera división, ¿no? No, pues sí, sí, es como un panorama muy amplio, ¿no? Digo Sí, yo. de hecho ya yo creo que pues debe de regresar el ascenso y descenso. Creo que hay un proyecto que en 3 años ya se vuelva a reactivar. Pues esperemos que sí, para que pues más chicos se acerquen y entiendan ese amor y esa pasión por el fútbol y por jugar. No, y sea por una dinero. motivación para el Sí, jugador claro. de la Liga de Ascenso de que quedar campeón les va a dar la oportunidad de jugar en primera división. Sí, sería más como, más motivacional, Motivacional, sí, 100%. así es. Ahora, haciendo nuestra investigación, nos gustaría saber cómo surge el sobrenombre de la saeta rubia. Mira, había un periodista, Paco Lozada, cuando yo llegué al Pachuca, yo llegué de 17 años y debuté de 18. Haz de cuenta que cuando llego al mes cumplo los 18 años. Uh-huh. Entonces, una de mis cualidades era la velocidad. Yo era muy rápido en velocidad. Y un periodista me puso el sobrenombre de Saeta Rubia, porque en aquel tiempo estaba más claro mi cabello. Y, y había un jugador
que jugaba en Europa, que igual le decían la saeta por la rapidez que tenía. Entonces, por eso me puso el sobrenombre. Recordando pues estos tiempos, ¿cuál diría que ha sido como, pues yo supongo que el partido del que hablábamos en el inicio, ¿no? Pero ¿cuál diría que ha sido como su momento más, pues más disfrutable, más memorable en toda su carrera? Definitivamente el ascenso a Primera División. Aunque estuvo muy cerrado el partido, muy sufrido y todo, el ascenso, el gol que metí en esa final de ascenso, que me marcó, ¿no? Tanto el ascenso como el gol me marcaron. Pero también, muy importante, el sueño de jugar en Primera División y pues el partido de debut en Primera División también quedó muy presente en mi mente y en mi carrera. El partido de debut, fíjate que cuando ascendimos, jugamos el primer partido contra el León y el León era el campeón de Primera División y nosotros el campeón de Segunda. Entonces, el primer partido de esa temporada nos tocó jugarlo contra León, el campeón de Primera, y en León. Salir de la ciudad. Así es. Y fuimos y le ganamos 1-0 al León, allá, en el primer partido. En la fecha 3, éramos el superlíder. Habíamos ascendido, íbamos en primer lugar de la tabla general de Primera División. Pero ya empezaron a venir algunos factores. Yo desafortunadamente tuve una lesión cuando ascendimos a Primera División en la fecha 3 contra los Tigres aquí en el Revolución. Obviamente en ese tiempo no había la infraestructura y todo lo que hay ahora. Entonces, pues no se le dio la atención o el tratamiento que debió de haber sido en ese tiempo a mi lesión y me recuperé, volví a jugar como a los 4 partidos y me volví a resentir hasta que ya vino un doctor o consulté a un doctor de la Ciudad de México y me dijo, no sabes qué tienes esto. Entonces me operan y ahí se dan cuenta que tengo el ligamento cruzado roto. Me reparan el menisco, pero sigue la lesión del ligamento. Y esa lesión la fui arrastrando y yo me retiré a los 27 años. Jugué 10 años profesional nada más, por esa lesión. Sí, claro. Pero pues son, como se dijera, gajes del oficio, ¿no? Sí. El riesgo que corre uno. Y entrando a los 17 años y jugando un primer partido, ¿qué es lo que pasaba por la mente de Efren de 17 años? Mira, yo desde los 14 años jugaba ya en la primera especial de la Liga Regional de Tula Hidalgo. Mis hermanos jugaban ahí. Entonces yo pues, realmente estaba muy chavito, 14 años, yo ya estaba jugando con ellos en la primera especial. Y fui destacando y eso. Y pues la ilusión de todo jugador, ya sea amateur o es jugar profesional, ¿no? Tal vez no en primera división, en segunda, en lo que sea, pero jugar profesional. Y a mí se me da la oportunidad de debutar exactamente a los 18 años en segunda división y afortunadamente esa temporada fui titular. Haz de cuenta que yo como más o menos 5 o 6 años en el Pachuca fui el más joven de todo el plantel, de los que estábamos ya en el primer equipo. Ya después llegó Ángel Castañeda y yo le llevo a él 2 años. Ya él era el más chico, pero él llegó como en la temporada 89. Sí, y yo ya tenía más años y era el más joven. Y pues la ilusión era esa de jugar profesional. Y pues afortunadamente a mí se me dio pues estando joven, ¿no? Sí, no era como el sueño. Y el apoyo de tu familia yo creo que fue clave, ¿no? Para este momento, porque pues sí. Desde que comenzaste hasta... Mira, al inicio de la plática te comenté, en casa, en la familia de mis papás, los sábados y domingos era fútbol. Familia futbolera. Fútbol, 100%. sí. Mi papá siempre le gustaba el fútbol, nos apoyaba, inclusive, pues él al equipo de mis hermanos los apoyaba, luego le regalaba uniformes o inclusive en algún tiempo compró una combi para que ahí transportarlos a los jugadores. Les gustaba mucho en casa. Y pues ahí era fútbol. Todo el tiempo libre que teníamos, vacaciones, eso era fútbol. Una futbolera desde siempre. Sí. Y como dices, es importante el apoyo de los papás, ¿no? Y pues sí, siempre lo tuvimos. Sí, claro. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren combinar
pues la vida deportiva con los estudios y que no saben cómo hacerlo aún o que están en ese proceso de descubrir cómo combinarlo? Mira, es fundamental el combinar el deporte con tu vida académica, ¿no? Tu carrera, tus estudios. Es pesado y es un sacrificio bastante fuerte, pero yo creo que vale la pena. Yo, por ejemplo, como te comentaba, éramos poquitos los que estudiábamos. Yo terminaba de entrenar a la 1 o 2 de la tarde, nada más me da tiempo de ir a comer, irme a la escuela. Y salía a las 9, 10 de la noche, ir cenar algo y a descansar. Y así fueron 5 años de sacrificio y esfuerzo, pero valió la pena. La ventaja que tienen ahora los jóvenes es que ya no es tan necesario el que tomen su carrera presencial. Ya hay muchas maneras de poder prepararse y de lograr obtener una carrera académica en línea o los sábados. O sea, el chiste es buscar la forma de prepararse y no nada más dedicarse al fútbol, porque el fútbol es una etapa de tu vida. Mientras tengas las facultades lo vas a desarrollar, pero cuando te empiecen a mermar las facultades simplemente ya no vas a tener la oportunidad, no vas a entrar en planes, sí, y claro, es cuando se vienen los problemas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental el que no descuiden sus estudios. Encontrar el equilibrio. Así es. Para ir cerrando, ¿hay alguna anécdota o no sé, como chiste o algo que recuerdes y que tengas muy presente de alguna de pues las salidas a los partidos o del calentamiento o algo así que hayas vivido con tus compañeros o con tus entrenadores, que digas, esto me ayudó a cambiar mi perspectiva de cómo es ser jugador? Mira, nosotros, bueno, a mí me tocó tener un técnico pero muy exigente. Ok, sabía mucho, era buena persona, buen técnico y todo, pero era muy exigente. Entonces, llegó un momento que nos exigía tanto que yo dije, no, ya yo no podía dormir en la concentración por tanta presión que ejercía sobre nosotros. Sí, claro. Y obviamente pues, nos pedía que rindiéramos, que ganáramos. Teníamos la presión de que teníamos que quedar campeones y todo eso, ¿no? Pero llegó un momento en que yo le dije, profe, espérese. No, si usted ve que no estoy rindiendo lo que usted pues necesita o espera de mí, mándeme a la banca. O sea, y si no, pues apóyeme y ya no me presionen tanto para poder rendir. Le digo, porque esa presión que está ejerciendo no era nada más yo, era otro compañero también. Pero pues no podías dormir. Sí, claro. Y él entendió y se dieron las cosas. O sea, eso sí cambió un poco y empezamos a rendir más y a obtener mejores resultados. Y a partir de ahí, pues, básicamente, los años que estuve en el equipo, pues todas las temporadas me tocó la fortuna de ser titular. Salvo cuando me lesioné, pues sí, ahí perdí más o menos media temporada. Pero son muchas anécdotas. Y anécdotas de compañeros, pues hay muchísimos, ¿no? Yo creo que es un buen ambiente. Cuando hay un buen grupo, un buen equipo de compañeros, ya no es tanto compañeros, sino se vuelve uno amigos y hay una hermandad que yo creo que es el éxito de un equipo. El tener que todos estén compenetrados y que todos tengan el mismo objetivo, ¿no? Que todos vayan hacia el mismo fin. Coordinarse con el equipo y tener gran comunicación. Así es. Unión de equipo, porque cuando no hay unión y todos no van con el mismo objetivo, pues los resultados básicamente no se dan. Bueno, pues ya lo escucharon, halcones. Esto sería todo por el programa de hoy. Te agradezco muchísimo que vinieras con nosotros, que nos regalaras este espacio de tu tiempo para pues, platicarnos sobre tu experiencia y pues irla siempre a tu casa. Si hay algo que podamos hacer o eventos en los que nos podamos coordinar, pues ahora sí que estamos en la mejor disposición. No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad fue un gusto venir a platicar con ustedes. Yo creo que el platicar esta vivencia que tuve en mi carrera profesional como futbolista profesional te sigue alimentando y te llena de vida, ¿no? Yo creo que, como dice el dicho, recordar es volver a vivir. Y pues el conversar la situación de cómo logramos el ascenso y eso, pues te reconforta.
Y también algo muy importante, que ganar no lo es todo, es lo único. Pues muchísimas gracias. Esto fue todo por el programa de hoy. Yo soy Ángel Vera Hernández y recuerden que en Itla el deporte se vive a tope con las panteras y los halcones.